Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller del tema electricidad y el bloque de circuitos eléctricos. Nos dicen que una pila tiene una fuerza electromotriz de 40 voltios y una resistencia interna de 1,5 ohmios. Se conecta mediante dos conductores cuya resistencia total es de 2 ohmios a un motor de fuerza contraelectromotriz 20 voltios y resistencia interna de 1,5 ohmios. En el apartado A nos piden que calculemos la intensidad de la corriente que circula. Bien, pues vamos a hacer un pequeño esquema. Tendríamos la pila que tiene 40 voltios de fuerza electromotriz y una resistencia interna que vamos a llamar R, que va a ser igual a 1,5 ohmios. En serie con ella nos dicen que tenemos una resistencia que vamos a llamar R1 y esta resistencia vale 2 ohmios. Y unidos a ella tenemos un motor que nos dice que tiene una fuerza contraelectromotriz igual a 20 voltios y una resistencia interna que vamos a llamar R2 igual a 1,5 voltios. Bien, pues lo que tenemos que hacer es plantear la conservación de la energía en el circuito. O sea, aquí lo que nos está creando el potencial es la pila y tiene un potencial de 40 voltios. Vamos a llamar a este E' y a este E. Así que E tiene que ser igual a todo lo demás del circuito. Tenemos el del motor, que vale E', más los potenciales de las resistencias, que están en serie. Así que tendríamos intensidad del circuito por R más la intensidad del circuito por R1 más intensidad del circuito por R2. O sea, tenemos E' más y factor común de la suma de las resistencias. R1 más R2. Así que podríamos despejar de aquí la intensidad, que es lo que nos están pidiendo, y sería igual a la fuerza electromotriz de la pila menos la fuerza contraelectromotriz del motor y dividido por la resistencia equivalente del circuito, o sea, la suma de todas las resistencias. Tenemos R más R1 más R2. Aquí nos quedaría 40 menos 20 y de resistencias tenemos 1,5 más 1,5 serían 3 más R1 que vale 2, así tendríamos 5. Nos quedaría 20 partido por 5, por lo que tenemos una intensidad de 4 amperios. En el apartado B nos piden la potencia útil del motor. Bien, pues la potencia eléctrica que se transforma en mecánica. Así que tenemos PM sería igual a la fuerza contraelectromotriz del motor multiplicado por la intensidad, que vale 20 por la intensidad que acabamos de calcular, que corre por el circuito, que es de 4. Así que obtenemos 80 vatios. En el apartado C nos pide la potencia disipada en la resistencia del motor. Apartado C. Bien, pues esta potencia hemos llamado a esa resistencia R2, será igual a intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Así que tenemos intensidad que vale 4 al cuadrado multiplicado por R2 que vale 1,5. Así que obtenemos una potencia de 24 vatios. Bien, en el apartado D
nos dice que calculemos la potencia total que consume el motor. Bien, pues la potencia total será igual a la potencia que se transforma en mecánica más la potencia que se disipa en el motor por el efecto Joule, o sea, la de la resistencia. Tendríamos 80 más 24, por lo que tenemos una potencia de 104 vatios. Bien, pasamos al apartado E. En este apartado nos pide la diferencia de potencial entre los bornes del motor y de la pila. Bien, pues nos pide V del motor. El motor tiene la fuerza contraelectromotriz, que es de 20 voltios, y hemos llamado E' y tiene una resistencia interna, así que más I por la resistencia interna, que es R2. La fuerza electromotriz de 20 voltios más intensidad, que vale 4, por R2, que vale 1,5. Así que obtenemos una diferencia de potencial en bornes del motor de 26 voltios. Y por otro lado, la diferencia de potencial en bornes de la pila. En este caso tenemos que tener en cuenta que la pila está generando, así que va a tener E, y a esa E se le tiene que restar lo de su resistencia interna, que sería I por R. Así que tendríamos que esto es igual a 40 menos 4 por 1,5. Tendríamos una diferencia de potencial en los extremos de la pila de 34 voltios. O sea, la pila nos genera 40, pero debido a su resistencia interna llegan los 34. Y por último, en el apartado F nos pide el rendimiento del motor. Bien, pues el rendimiento del motor lo calcularíamos dividiendo la potencia mecánica partido por la potencia total y multiplicándolo por 100 para calcularlo en tanto por ciento. La potencia mecánica 80, la total, que es la mecánica más la debida a la resistencia R2, serían 104 y multiplicado por 100. Así que obtenemos un rendimiento del 77%. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.